Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha lanzado una amenaza que ha resonado con fuerza en los pasillos del poder europeo. El suministro de gas proveniente de Rusia está en peligro y de no tomar medidas drásticas, millones de europeos podrían enfrentar un crudo invierno sin calefacción, pronosticado en ser aún peor que los años anteriores. La amenaza de Zelensky no es simplemente retórica. La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la dependencia de Europa del gas ruso, una dependencia que ahora se ha convertido en una herramienta de presión política. Los líderes europeos, que antes respaldaban sin titubeos a Kiev, están comenzando a cuestionar si este apoyo vale el costo que podría tener para sus propios votantes y su propio futuro político. Los detalles, a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. La guerra en Ucrania ha demostrado tener repercusiones mucho más profundas que las que son obvias en el campo de batalla, especialmente en el ámbito energético. Europa, que durante años ha dependido del gas ruso para abastecerse, ahora enfrenta la posibilidad real de un corte total en el suministro, una situación que podría desencadenar una crisis sin precedentes en el continente. En sus recientes declaraciones, Zelensky ha dejado claro que Ucrania está dispuesta a tomar medidas extremas para asegurar su supervivencia, incluso si eso significa cortar el suministro de gas que pasa por su territorio hacia el resto de Europa. Esta jugada, que más bien es un chantaje, busca forzar a la Unión Europea a incrementar su apoyo militar y económico a Kiev. Sin embargo, esta estrategia también podría tener el efecto contrario, hacer que Europa reconsidere su postura y busque una salida negociada al conflicto para proteger sus propios intereses. Mientras tanto, el impacto de esta crisis se siente ya en las calles de las principales ciudades europeas. En Alemania, uno de los países más afectados por la posible escasez de gas, los precios de la energía han alcanzado niveles históricos. Las empresas están recortando producción y millones de ciudadanos se preparan para racionar calefacción y electricidad en los meses venideros. Todo esto está creando un clima de descontento social que los gobiernos europeos difícilmente podrán ignorar por mucho más tiempo. En varios países ya se muestra un creciente cansancio entre la población con respecto al conflicto en Ucrania. En Italia, Francia y España, la opinión pública se está volviendo cada vez más escéptica sobre la conveniencia de seguir involucrados en una guerra que parece no tener fin y que solo agrava la situación económica interna. Por otro lado, Rusia ha aprovechado esta situación para fortalecer su posición. A pesar de las sanciones occidentales, Moscú ha logrado redirigir su exportación de gas hacia Asia, especialmente a China e India, mitigando así el impacto económico que Europa esperaba imponer. Esto le ha permitido a Rusia mantener su economía relativamente estable, mientras que Europa se hunde cada vez más en una crisis que parece no tener salida. Zelensky, que al inicio de la guerra era visto como un héroe por defender a su país de la agresión rusa, ahora comienza a ser percibido como un líder que podría estar asaltando a Europa y dirigiéndola a un abismo energético. Su insistencia en continuar la guerra y en mantener la presión sobre Rusia está provocando un cambio de opinión en los principales países de la Unión Europea. Los líderes europeos, especialmente en Alemania y Francia, están comenzando a considerar opciones que hasta hace poco eran impensables, como negociar directamente con Moscú para asegurar el suministro de gas. Estas negociaciones podrían incluir concesiones que Ucrania vería como una traición, pero que Europa podría considerar necesarias para evitar una catástrofe energética. En este contexto, la pregunta que muchos se hacen es hasta qué punto Europa está dispuesta a sacrificar su bienestar por la defensa de Ucrania. La guerra ha demostrado ser mucho más costosa de lo que inicialmente se pensaba.
y la posibilidad de que la guerra se prolongue indefinidamente es un escenario que aterroriza a muchos europeos que ya sienten los efectos en sus bolsillos y en su calidad de vida. Además, la presión sobre los gobiernos europeos no proviene solo del ámbito interno. Estados Unidos, que ha sido un firme aliado de Ucrania, también está evaluando su estrategia a medida que la guerra se prolonga. Aunque Washington ha proporcionado un apoyo considerable a Kiev, las próximas elecciones presidenciales podrían traer cambios en la política exterior de Estados Unidos, lo que dejaría a Europa aún más sola en este conflicto. Las consecuencias de una retirada parcial o total del apoyo estadounidense serían devastadoras para Ucrania, pero también pondrían a Europa en una posición aún más vulnerable. Sin el respaldo militar y económico de Estados Unidos, los países europeos tendrían que asumir una carga mucho mayor, algo que sus economías, ya debilitadas, podrían no ser capaces de soportar. Este panorama sombrío ha llevado a algunos analistas a sugerir que la única solución viable para Europa es buscar una salida diplomática al conflicto, incluso si eso significa hacer concesiones a Rusia. Esta opción podría ser la única manera de evitar un colapso energético que tendría repercusiones catastróficas en todo el continente. Zelensky, sin embargo, sigue terco en su postura. Para él, cualquier negociación que no incluya la retirada completa de las fuerzas rusas de territorio ucraniano es inaceptable. Pero esta posición nada realista podría acabar alineando a los pocos aliados que le quedan, especialmente si el invierno europeo se convierte en una prueba de fuego para la solidaridad del continente. A medida que se acerca el invierno, la situación en Europa se vuelve cada vez más crítica. Los gobiernos están implementando medidas de emergencia para intentar asegurar el suministro de gas, pero estas medidas solo pueden ofrecer soluciones temporales. La realidad es que sin un acuerdo duradero con Rusia, Europa no podrá garantizar su seguridad energética a largo plazo. El dilema para Europa es claro: continuar apoyando a Ucrania en una guerra que parece interminable, o buscar una solución que garantice su estabilidad energética, aunque esto signifique hacer concesiones a Moscú. Este dilema está dividiendo al continente y podría tener consecuencias profundas para el futuro de la Unión Europea. En el frente ucraniano, la situación no es mejor. La guerra ha devastado gran parte del país y la economía ucraniana está en ruinas. A pesar de la ayuda internacional, la reconstrucción parece una tarea imposible que podría llevar décadas. Mientras tanto, el pueblo ucraniano sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin. Zelensky enfrenta ahora el problema de mantener el apoyo internacional mientras su país se desangra. Cada día que pasa, la presión sobre su gobierno aumenta y su margen de maniobra se reduce. En este contexto, las amenazas sobre el suministro de gas parecen ser un intento desesperado por forzar a Europa a mantener su apoyo, pero podrían tener el efecto contrario. Después de todo, ¿a quién le gustan las amenazas? Los líderes europeos, por su parte, están cada vez más preocupados por las implicaciones políticas de la crisis energética. En países como Italia y Francia, los partidos que no apoyan a Kiev están ganando terreno, aprovechando el descontento de la población con la gestión de la crisis. Si estos partidos logran llegar al poder, podrían cambiar radicalmente la política exterior de sus países, alejándose del conflicto en Ucrania. En última instancia, la guerra en Ucrania podría acabar siendo insostenible para Europa, no solo por razones económicas, sino también políticas. La crisis energética está exacerbando las divisiones internas en la Unión Europea y el riesgo de una ruptura es cada vez más real. Rusia, consciente de estas debilidades, está jugando sus cartas con cuidado. Moscú sabe que su mayor ventaja en esta guerra no está en el campo de batalla, sino en su control de los recursos energéticos. Mientras Europa se debilita,
Rusia podría emerger como el gran ganador de este conflicto, consolidando su influencia en la región y debilitando a la Unión Europea. A medida que se avecina el invierno, la presión sobre los gobiernos europeos crece. Las alternativas al gas ruso, como las energías renovables o las importaciones de otros países, requieren tiempo y una infraestructura que aún no está completamente desarrollada. Además, los precios de estas alternativas son significativamente más altos, lo que afecta directamente a la economía de los países y al bolsillo de sus ciudadanos. El malestar social ya está comenzando a manifestarse. Protestas en países como Francia y Alemania están poniendo de relieve la insatisfacción de la población con la gestión gubernamental de la crisis. Las voces que piden un cambio en la política hacia Ucrania se están volviendo cada vez más fuertes, y los gobiernos deben equilibrar la presión interna con sus compromisos internacionales. Zelensky debe reconsiderar su estrategia si pretende salvar su carrera política. El riesgo de perder el respaldo europeo es real. Una Europa que priorice su estabilidad energética sobre la confrontación con Rusia podría dejar a Ucrania en una posición extremadamente vulnerable. Para Kiev, la reducción del apoyo europeo no solo significa menos recursos para su defensa, sino también un debilitamiento de su posición en cualquier futura negociación con Moscú. Rusia, por su parte, ha estado observando de cerca cada movimiento. Las sanciones internacionales, aunque han tenido un impacto en la economía rusa, no han sido lo suficientemente fuertes como para forzar un cambio en la estrategia de Moscú. Al contrario, la capacidad de Rusia para adaptarse y buscar nuevos mercados ha demostrado que el Kremlin estaba preparado para una confrontación prolongada. Entonces, en esta competencia de resistencia, ¿quién creerá Zelensky que va a ganar? Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el J, Tupananchiskama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchiskama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.